Nos habíamos quedado, si os acordáis, un poco hablando de los filtros, ¿no? De cómo funcionaban, qué es lo que hacían en las imágenes y que realmente estos filtros ya se venían utilizando para extraer características de una forma muy elaborada y supervisada por, digamos, el experto en tratamiento de imágenes que decidía qué filtros quería utilizar y por qué estaba persiguiendo con ellos. Y lo que nos aportan las CNNs es que, bueno, pueden buscar los filtros automáticamente y ingeniárselas para decidir qué características específicas hay que sacar de las imágenes para hacer la clasificación que quieres hacer, ¿no? Y habíamos estado comentando, creo recordar, algún ejemplito de un filtro, lo voy a retomar desde aquí. Que normalmente los filtros suelen ser de este tipo, no son muy grandes, son matrices pequeñitas y tienen esta pinta, ¿no? Normalmente, por ejemplo, estos son 4 posibles filtros para detectar bordes, que es para lo que se utilizan cuando ves filtros que tienen esta pinta. Fijaros que este filtro, que es de 3×3, al pasarlo por toda la imagen, que se va pasando así, ¿no? Al pasarlo por toda la imagen, el resultado que se obtiene es este de aquí. ¿Y por qué se obtiene este resultado con este filtro, que tiene menos unos, unos y ceros? Y en cambio, este de aquí, fijaros que es al revés, ceros, unos, menos unos, que tiene esta pinta. Obtiene este. Si comparáis estas dos imágenes, lo que deberíais de notar es que lo que hemos realzado en uno de los casos es, bueno, pues el negro está aquí abajo en este borde y blanco aquí. Y aquí es al revés. Lo mismo pasa con estos dos. Que lo que percibimos es distinto. Estamos viendo el borde, digamos, interior o el borde exterior, dependiendo de cómo sea el filtro. Entonces, dependiendo de lo que estés buscando, pues te puede interesar un filtro como estos de detección de bordes horizontales o verticales o una combinación de ambos o cosas más elaboradas, ¿no? Entonces, estos filtros de detección de bordes normalmente se suelen combinar con otros filtros, como este que vimos el otro día, en donde, si os fijáis, lo que estamos haciendo es pasar de tener mucha información, como la que puede estar aquí, que se percibe todavía el pelo del tigre, a pasar a algo donde ya solo vemos como el color. Hemos eliminado todo el detalle y nos hemos quedado con parte esencial que en este caso puede ser a lo mejor el color. Dependiendo de lo que quieras hacer, te puede ser interesante utilizar un tipo de filtro u otro. O lo que vamos a ver en las redes convolucionales, que realmente lo que hacen es utilizar un poco de todo, porque dependiendo de lo que estés intentando reconocer, le puede venir bien utilizar una cosa u otra. Entonces, lo que vamos a tener son un conjunto de capas que están ejecutando estos filtros, decidiendo qué filtros son los que van a estar corriendo para tratar la imagen. Entonces, cómo se aplica un filtro? Pues si ya nos vamos a la terminología de redes convolucionales, una capa convolucional no es más que esto, lo que tenéis aquí simplificado. Se llama convolución porque, bueno, pues es una operación matemática, pero que, como veis, es una tontería, ¿no? Es realmente lo que vamos a hacer es, si tenemos este filtro y lo queremos aplicar en esta imagen o en esta capa, que luego serán capas realmente. La capa inicial de entrada sí que suele ser una imagen, pero luego ya serán otras cosas. Si aplicamos este filtro en esta zona de la imagen, lo que hacemos es coger los datos que hay en la imagen, que es este 0, 1, 1, tal, lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores del filtro y sumamos todo. 0 por 1 más 1 por 0 más 1 por 1, así con todos, y el resultado nos da un 2. Eso lo hemos hecho para esta zona. Cuando nos movamos aquí, pues el filtro se mueve, ahora estaría aplicándose en esta zona de aquí y el resultado acaba en esta casilla. Esta es la salida de aplicar este filtro a toda esta capa de aquí. Así es como funciona. Relacionado con la utilización de los filtros en las capas, hay dos parámetros que hay que entender bien porque es algo que uno tiene que parametrizar. Normalmente cuando vemos una red convolucional vamos a ver estos términos por ahí. El stride, ¿no? Esto es el desplazamiento, y el padding, que se utilizan, tienen que ver con la capa convolucional, cómo se mueve el filtro por la capa, ambos parámetros. Entonces voy a empezar por el que es como más evidente, que es el padding. El padding lo que hace, meter un padding de 1 o un padding de 2, en este caso es un padding de 2, simplemente es a la capa inicial que tenemos, que sería esta de aquí, le metemos un conjunto de ceros alrededor para conseguir básicamente una cosa que suele ser lo natural, y es que el tamaño de la imagen resultante
la salida resultante tenga las mismas dimensiones que la capa inicial de entrada. Normalmente es muy habitual utilizar un padding de 1. ¿Y eso por qué hace falta? Porque cuando nos movemos con el filtro, fijaros, en este ejemplo tenemos un filtro de 3×3 aplicado sobre una imagen de 4×4 y lo vamos a ir desplazando. Lo que vamos haciendo es, el filtro lo vamos a ir desplazando por la imagen, ¿no? Pasamos de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Y el resultado es lo que tenéis aquí en verde. Esta es la salida de aplicar, de convolucionar este filtro con esta imagen en esta zona. Entonces, lo que hemos dicho antes, ¿no? De la operación matemática de ir multiplicando el filtro por cada uno de los valores que tienen estas casillas, ¿no? Los píxeles de la imagen. Hacemos un suma producto de todo eso y lo guardamos ahí. Y eso lo hacemos para cada una de las 4 posibles combinaciones que hay aquí, en este caso. Pero claro, fijaros que al hacer esta operación estamos pasando, que esto que pone aquí no está bien, no es de 5×5, ¿no? Es de 4×4. Estamos pasando de una imagen de 4×4 a una de 2×2. Normalmente uno lo que quiere es que esta imagen resultante tenga el mismo tamaño. La forma de conseguirlo es meter por aquí ceros, que es lo que os he dicho antes del padding, y entonces cuando pasas la imagen por todo, el filtro por toda la imagen, el resultado que consigues es que sea del mismo tamaño. El stride es el desplazamiento. Puedes ir de uno en uno avanzando o puedes ir más rápido. Puedes moverte más rápido por la imagen para no aplicar el filtro exactamente centrado en todos los píxeles de la imagen, sino saltando, por ejemplo, de 2 en 2. Eso también es bastante habitual, sobre todo si tienes una imagen con muchos píxeles. Por tanto, uno tiene que fijar el stride y el padding para tener controlado lo que está haciendo con su capa. Un ejemplo un poco más elaborado. Con este padding, que son ceros lo que metemos, cuando aplicamos el filtro en este trocito de aquí, que es lo que estamos intentando conseguir, es información asociada a este centro de aquí. Este centro es el que va a quedar representado ahí. Y el último, cuando se aplique aquí, pues tendremos este de aquí. Y entre medias, pues bueno, aquí si os fijáis estamos avanzando con un desplazamiento de 1. Se recorre normalmente así, y luego bajas 1 y vuelves a hacer lo mismo. Es la forma de ir rellenando todas estas celdas. Y de esta forma se resuelve que la entrada y la salida son del mismo tamaño. El tamaño del filtro, que si es estándar. No siempre igual. También es una decisión el tamaño del filtro. Es otro parámetro importante asociado a la complejidad de la red. Claro, porque si pones un filtro más grande, fíjate que el tamaño del filtro tiene que ver con cómo consideras que afecta la información local alrededor de un punto para tomar una decisión en el centro, ¿no? Porque un filtro normalmente a uno lo que se está preocupando es de lo que pasa de media un poco en toda la imagen, pero lo estás centrando en un punto, ¿no? Donde estás trabajando. Entonces, si utilizas un filtro muy grande, estarías utilizando información muy alejada de esa zona central y consigues resultados distintos. Filtros más pequeños de 3×3 yo creo que no son muy habituales, pero uno los puede utilizar si le da la gana. Más grandes sí que son más habituales. Porque si piensas una imagen real, claro, esto de aquí es un detalle, no sé si se ve aquí, pero vamos, los píxeles que aquí no se ven. Los píxeles aquí no se están viendo. O sea que realmente estás trabajando en una zona muy, muy pequeña. Por eso puedes utilizar un filtro más grande para poder atacar y quedarte con lo que hemos hecho aquí, ¿no? Si yo me quisiese quedar con estos bordes, no puedo a lo mejor trabajar con un filtro de 3×3 porque estoy cogiendo demasiado detalle y no es lo que me interesa. Bueno, pues en esta diapositiva lo que tenéis ya es un ejemplo más elaborado para que lo podáis revisar con un poco de cariño y que veáis todas las operaciones. Uno de estas cosas las puede programar de diferentes formas, ¿vale? Pero esta operación que os estoy diciendo realmente está asociada a... O sea, aquí hay una red neuronal que no se nos puede olvidar. Fijaros, en este caso lo que tenemos, que os decía es un poco más elaborado porque también aparece el tema de la profundidad, que es importante. Voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis aquí. Fijaros, la capa de entrada, que es esta de aquí, la entrada tiene 3 capas, que podéis pensar que podría ser el color, ¿vale? Está el RGB de la imagen.
Fijaros que también dice que se le ha puesto un padding de 1, que son estos ceros que son artificiales, hemos decidido meterlo, y luego entonces teníamos una imagen de 5×5 y 3 capas, ¿no? Y de forma artificial hemos metido esta capa de ceros para que cuando hagamos la convolución del filtro, que es de 3×3, los filtros son de 3×3, tenemos dos filtros distintos, el resultado que nos produzca sea el que queremos, porque un straight de 2. Fijaros, porque el filtro es de 3×3, la imagen es de 7×7 con el padding, pero el resultado estamos viendo que es de 3×3. Dice, pues no me encaja si ya he metido el padding para que no pase eso, que no se reduzca el tamaño. ¿Por qué se está reduciendo? Porque le hemos metido un straight de 2. Como estamos saltando de 2 en 2, el resultado es que tenemos una matriz de 3×3. Entonces, este 5 de aquí, ¿de dónde ha salido? Fijaros que también otra cosa importante. Si esto lo hubiésemos representado en el esquema típico donde tenemos una visión global de toda la red, es muy típico que lo veamos así, representado de esta forma, que tenemos pues dos salidas de 3×3 y como son dos, pues son dos bloques de 3×3 y hay dos. Entonces, ¿cómo se consiguen los resultados que están en esto? Esto sería lo que está aquí almacenado, ¿no? Y esto que está aquí es esto de aquí. Entonces, ¿cómo se obtiene este 5 que aparece ahí? Pues este 5 es el resultado de aplicar el primer filtro. Como hay dos filtros, por eso tenemos dos salidas en la capa convolucional. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que hemos visto hace un momento. Se va recorriendo con el filtro correspondiente, se recorre la imagen, haciendo esa operación, esa convolución y sacando el resultado. Aquí esto tiene otra gracia y es que además tiene un sesgo, lo han metido aquí. Entonces, además de hacer el producto de esto, el suma producto de esto por el filtro, más el de este, más el de la tercera capa, se le añade un sesgo. Y todo eso, si hacéis la cuenta, os sale un 5. Lo mismo para cada uno de los puntos. Fijaros que el filtro tiene tres dimensiones. El filtro está aplicándose, la forma de entenderlo, si pensáis en la imagen del tigre, por ejemplo, aquí podría estar la cara del tigre. El filtro es un filtro que tiene profundidad 3. Es de 3×3, pero además 3 aquí, es un cubo. Y aquí estamos viendo esas tres caras, ¿no? Que las ponemos así normalmente para poderlas ver y entenderlas correctamente. Entonces hay un filtro, el filtro está aplicándose a toda la imagen en su profundidad. Os voy a enseñar, voy a volver para atrás rápidamente y a ver si vamos entendiendo cómo va esto. Este tipo de representaciones. Cuando uno ve esto, ahora tendréis que empezar a entender, dice, ¿esto de aquí qué es? Esto que me han representado aquí. Pues básicamente esto es la salida de la capa convolucional. Y este de aquí lo que me está diciendo es que el resultado de esa neurona es de aplicar un filtro que en profundidad entra a todas estas capas, que aquí hay tres capas, justo como en el caso que estamos ahora. ¿Cómo se ha obtenido esta salida? Aplicando un filtro que tiene esa profundidad de 3 a la entrada, que es una imagen que tiene profundidad 3 también. Y eso mismo vuelve a pasar aquí. Pues esto es otra capa convolucional, lo de la red luego lo vemos, es otra capa convolucional, pero que la entrada ya no es una imagen, porque es el resultado de parte del proceso de extracción de características. Aquí ya están entrando una información procesada de la imagen, ¿no? Ya no está tan claro, pero es la misma idea. Tenéis que entender que esta neurona de aquí lo que está haciendo es aplicar un filtro que tiene toda esta profundidad, ¿no? Es muy profundo y este es el tamaño del filtro, es de 3×3 pero con esta profundidad. Y ese filtro, este cubito que estamos viendo aquí, es el que se mueve por toda esta capa de pooling, haciendo esa convolución y sacando el resultado que pintamos aquí. Y eso lo puedes repetir todas las veces que quieras, anidando. Es muy típico poner esto, convolución con ReLU, un pooling y luego otra vez convolución, otra convolución, así. Si quieres conseguir características más elaboradas, ¿no? Me vuelvo entonces a donde estaba. Sí. Entonces esto os recomiendo que le echéis un vistazo simplemente para verificar que lo habéis entendido y si alguien no entiende lo que está pasando que me pregunte.